Guadalajara. Estamos con la diputada Candelaria Ochoa, una diputada que, bueno, siempre ha sido identificada por la lucha contra la violencia, específicamente en contra de la mujer, que en nuestro país y en nuestro estado se ha ido a la alza de manera dramática. En San Luis Potosí, me da mucho gusto que me hayan invitado. Vamos a hablar de la violencia feminicida, de cómo esta violencia cada vez es más fuerte, más intensa, más reiterada en contra de las mujeres. Pero sobre todo en este delito del feminicidio, la mayoría de las ocasiones la mujer víctima es tratada como la culpable de que la asesinen o la maten. Entonces, pues eso venimos a decir. Yo creo que lo que tenemos que hacer muy importante es un cambio cultural. Las mujeres somos más de la mitad de la población y estamos siendo víctimas de feminicidio de manera cotidiana. Diputada, ¿por qué cree usted que en esos últimos años se esté dando este fenómeno? Yo creo que son dos cosas. Una es que la violencia se ha recrudecido por la violencia social que existe, y eso obviamente ha impactado en la vida de las mujeres. La otra es porque efectivamente hoy denuncian más. Pero otra situación muy compleja es que la violencia se ha recrudecido también porque cada vez la situación, digamos yo, social de desigualdad sigue imperando, y porque además esta desigualdad de género es como una lección a las mujeres. O sea, claro que ha habido violencia, claro que hay condiciones estructurales que la determinan, y lo que tenemos que cambiar es cómo se concibe a las mujeres. A las mujeres se nos concibe como las servidoras de, las que obedecen, las que deben estar siempre atrás, y que cuando hacen o tienen algún papel protagónico son sancionadas. Pero también cuando logran alzar la voz desde una cosa mínima en la casa, en el trabajo, en la calle, son sancionadas por eso. ¿Usted considera que si hay un tratamiento distinto en muertes violentas, tanto en el desarrollo como en el tratamiento de los temas posteriores entre un hombre y una mujer en nuestro país? Sí, claro. O sea, bueno, a ver, la violencia contra los hombres también es muy importante, pero los hombres se violentan a sí mismos entre ellos. O sea, hay violencia social de los hombres contra los hombres, pero en el caso del feminicidio, las mujeres son víctimas de sus parejas sentimentales o exparejas, de sus compañeros de trabajo, de alguien que quiere de alguna manera imponer con ella cierta condición laboral, sexual, afectiva, pero también de sus hijos, de sus familiares, de sus padres. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que la violencia contra las mujeres tiene connotaciones distintas a la violencia entre los hombres. En San Luis Potosí estamos pasando por un momento difícil. En lo que va del año ya van más de 22. El dato no está exacto porque incluso ni las autoridades llevan el conteo preciso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos da un número, la Procuraduría da otro, pero va entre 22 y 25. Es un número muy alto. Todas estas muertes catalogadas como feminicidios, pero pareciera que desde que se aplicó este protocolo del feminicidio solamente es para que lo digan en los boletines de prensa, porque no se ven acciones reales o contundentes para detener esta violencia. Desde su punto de vista, su experiencia, ¿qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer, no nosotros, el gobierno, qué tiene que hacer para frenar esta ola de violencia, estos ataques contra las mujeres aquí en San Luis Potosí? Bueno, lo primero que dije es un cambio cultural, pero yo en febrero realicé un evento en la Cámara de Diputados precisamente con operadores de alertas de género. De San Luis Potosí no fue el operador de la alerta, o los y las operadoras, pero fue el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y fue muy interesante porque estuvieron presentes cerca de 9 estados, 10, que algunos tienen alerta ya y que otros están por declararles la alerta. Pero lo que pude darme cuenta, muy importante, es que no hay una vinculación con las policías, ni estatales ni municipales. No hay un programa realmente de prevención de la violencia, de atención.
pero que la sanción todavía, por ejemplo en San Luis Potosí, es la más baja de todo el país. En un estudio que yo realicé en 2009, el paneo que hicimos, el panorama de la región centro-occidente, pues San Luis Potosí sanciona el feminicidio con 16 años y es uno de los estados que más baja penalidad tiene. Por otro lado, creo que es muy importante que haya este Banco Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo propuse una reforma específica porque no se alimenta por las procuradurías o fiscalías de los estados y en realidad nos enteramos por la prensa más que por las autoridades. Por lo tanto, entonces no tenemos datos serios para medir el impacto del feminicidio en la sociedad y en las vidas de las mujeres. Y por otro lado, tampoco tenemos indicadores que nos digan si a partir de la alerta se disminuyó el feminicidio o no. Y otra cosa que carecemos muchísimo en este país y que todavía no quieren implementarlo es las sanciones a los funcionarios y las funcionarias públicas que no atienden estos delitos. Oiga, una pregunta, platíqueme así muy brevemente, porque la gente no entiende, a veces ni nosotros mismos entendemos qué es la alerta de género, qué es la alerta del feminicidio. Entendemos porque hemos mandado a los medios de comunicación el mensaje de que es una mujer, es un feminicidio, pero ¿qué es? Porque eso es bien importante que la gente lo entienda, ¿qué es y para qué sirve? Bueno, primero, el feminicidio es la acción a través de la cual se asesina a una mujer por razones de género, cuando la dejan expuesta en la vía pública, cuando sus órganos sexuales son dañados, o sea, lesionados, y cuando se tuvo alguna relación de afecto o de conocimiento con esa persona. A partir de esos datos, dijimos, hay muchos asesinatos de mujeres así. Por lo tanto, entonces debería haber una alerta en los estados y en los municipios cuando se dan este tipo de asesinatos de mujeres. La alerta de género entonces es una acción de emergencia ante los asesinatos de mujeres por feminicidio. La alerta además tiene que ser declarada por la Secretaría de Gobernación, pero también por un grupo que el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional contra la Violencia convoca. Y hacen un diagnóstico en los estados, en los municipios, para declararla. Cuando la declaran, lo que tenemos son acciones sumamente magras, talleres con niños y niñas en las escuelas, folletitos, pero no hay realmente una política para atender, prevenir y sancionar el feminicidio. Y la alerta de género es una figura única en América Latina, pero no ha funcionado. Después de 10 años, lo que yo pude evaluar en la Ciudad de México en febrero es que en todos los estados donde existe la alerta o donde están en proceso de alerta, no ha disminuido. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de la dimensión de lo que significa el feminicidio en los estados y en los municipios. Por último, ¿usted qué propone para que funcione la alerta? ¿Usted qué propone para que funcione realmente este mecanismo? Indicadores de evaluación, el Banco Nacional actualizado con datos precisos, la georreferenciación de en dónde pasa y qué impactos tiene. Muy simple, las llamadas de emergencia tienen que ser atendidas inmediatamente, las órdenes de protección tienen que tener vigilancia y seguimiento, entre otras cosas. Ok, por último, estamos en campañas presidenciales. ¿Usted ha escuchado que alguno de los candidatos a la presidencia de la República le interese realmente la protección para la mujer, para frenar los feminicidios? ¿Ha escuchado propuestas interesantes o realmente hasta el momento han demostrado que ninguno está dispuesto a trabajar en ello? A ver, dicen las mujeres, pero no hay una política específica para detener el feminicidio. Ninguno se ha pronunciado por detener, ninguno de los cuatro, ni Margarita Zavala. Dice, hay el feminicidio, pero ella pudo haber hecho muchas cosas cuando fue la primera dama y no lo hizo. Y los demás candidatos no han abordado el tema con seriedad y con la profundidad que necesita. Por eso quizá la conferencia de hoy les sirviera a ellos de qué deberíamos hacer en esta materia. Diputada, le agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted. Gracias.